tenemos un nuevo día del seminario. Como ya bien dijo Nahuel, vamos a estar con el licenciado Máximo Masucci y recuerden, por favor, les pido que tengan en cuenta que pueden dejarle todas las preguntas que tengan al respecto de la exposición en el chat que ustedes van a ver del lado derecho de la pantalla. Allí dejen todas las consultas necesarias y al finalizar de la exposición vamos a estar entonces respondiendo esas preguntas con Máximo Masucci. Así que, Máximo, todo tuyo. Buen día a todos y todas. En primer lugar, agradecer, siempre me gusta hacerlo al inicio, agradecer a quienes han sido los mentores tanto de la red como de la feria de destinos turísticos inteligentes. Ha sido un año difícil, pero me parece que el surgimiento de este tipo de iniciativas y senderos que se van marcando van a ser de mucha ayuda en el futuro y sobre todo, como lo plantea esta feria y en especial este seminario, en la intención de encontrar los caminos para la reactivación, que es lo que todos necesitamos. Así que felicitaciones a todos los que han trabajado en esto, felicitaciones a las universidades e instituciones que están trabajando. Y bueno, en mi caso, también el agradecimiento a mi universidad, la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de donde pertenezco y donde trabajo de hace varios años. En primer lugar, cuando hablamos de destinos turísticos inteligentes, la vinculación con la movilidad y con el transporte de estos destinos es sin duda ineludible. Por un lado, porque la mayor parte del desarrollo tecnológico, los avances tecnológicos que estamos viendo hoy en nuestras vidas, en el impacto de nuestras vidas, tienen como destinatario a la movilidad y sobre todo a partir, obviamente, de la gran capacidad y la gran generación de datos que tenemos hoy día, más la georreferenciación y más nuevos instrumentos que van apareciendo últimamente que nos permiten de alguna manera generar una información muy útil para la movilidad en los destinos. En mi presentación yo voy a hacer un reconto de las cuestiones que a mí me parecen interesantes a la hora de plantear. Entiendo que hablar de destinos turísticos inteligentes, todos estamos de alguna manera brevando de cada uno de las áreas en las cuales venimos trabajando a partir de nuestras experiencias profesionales, a partir de nuestra formación profesional. Venimos a traer y poner aquí en este objetivo de que podría llegar a ser la normalización en un futuro o la certificación en un futuro en este caso, para nuestro país. Ese desafío implica que todos tengamos que hacer un aporte desde cada una de nuestras áreas, y en el caso de la movilidad es un área transversal y muy importante que va a ser vista con grandes ojos a la hora de evaluar un destino en sus características de inteligente. En mi experiencia profesional, como recién comentaba Nahuel en mi currículum, ha estado siempre vinculada a la Universidad Nacional de Mar del Plata y en especial a mi trabajo en el área de movilidad urbana, tanto sea como coordinador o consultor para la Municipalidad de General Pueyrredón, es decir, para Mar del Plata, como también en mi trabajo como funcionario público durante 3 años entre el 2013 y el 2015. Toda la experiencia de planificación y visualización que se hizo en ese periodo va a ser volcado con los conceptos que me parece más destacados que tenemos que tener en cuenta para hacer un abordaje de los destinos inteligentes y la vinculación directa con la movilidad de estos destinos. Así había sido planteado en el módulo 1 como problemas estructurales y desafíos en Latinoamérica. Voy a hacer algunas referencias a algunas ciudades latinoamericanas que han marcado un camino y que han sido de alguna manera un faro para muchas otras ciudades a partir de los intercambios de experiencias que han sido muy buenos. En el caso, por ejemplo, de Mar del Plata, se hizo un intercambio de experiencias
con la ciudad de Curitiba en Brasil, y la verdad que esa ciudad ha sido de alguna manera, más allá de haber sido conocida por el sistema de BRT, ha sido de alguna manera también conocida por la planificación en términos de desarrollo sustentable que viene llevando adelante no desde hace 10 años, sino desde hace 40 años y que ha dado sus frutos. Esos ejemplos que tenemos en Latinoamérica han sido faros y obviamente redes como esta, ferias como esta eh, tienen que poner estos ejemplos bien en lo alto para poder ser faro para las distintas ciudades que inician caminos de desarrollo sostenible e inician caminos, básicamente, en el caso del turismo, como destinos inteligentes. Los objetivos de desarrollo sostenible que plantea en la agenda de la ONU, especialmente el objetivo número 11 y varios de sus apartados, definen claramente en el marco de la movilidad sostenible, nos dan algunos parámetros en los cuales podemos unir esos objetivos de desarrollo con los objetivos que se plantea la movilidad sostenible en cualquier ciudad. Obviamente un respeto por la naturaleza como la salud humana, avanzar sobre y ser parte de una integral de una economía sostenible. Los sistemas de movilidad deben ser sistemas asequibles para todas las personas, esto es, accesibles, con la posibilidad de no dejar inequidades en los accesos, crear espacios urbanos más atractivos y saludables. Luego, más adelante, vamos a ver cuáles son los 3 puntos centrales en los cuales vamos a combinar las distintas agendas que se vienen desarrollando en algunas ciudades latinoamericanas con el concepto de inteligente que le venimos a incorporar a los destinos turísticos. Y en este sentido, obviamente los espacios urbanos adquieren una preponderancia mayúscula porque justamente, como vamos a ver más adelante, lo que está en discusión de alguna manera cuando hablamos de movilidad es cómo se distribuye el espacio urbano. Un espacio urbano que es finito y que la asignación de las prioridades en ese espacio urbano define básicamente las políticas que cada una de las ciudades y destinos van a llevar adelante en esta agenda. Como objetivos también de movilidad sostenible, la mayor equidad social, la generación de empleos sostenibles y saludables. Este es un tema importantísimo, sobre todo cuando hablamos de destinos turísticos, en donde, como ocurre en mi ciudad de Mar del Plata, hay una marcada estacionalidad de la demanda, con lo cual la generación a veces de empleos sostenibles y saludables es un conflicto que siempre está en discusión, y estos son algunos de los objetivos que se plantean desde la movilidad sostenible: facilitar el acceso a la oportunidad para todos y facilitar la economía circular como una bondad de la economía y hábitat territorial de cada uno de los destinos en el mundo, y especialmente en Latinoamérica. En este sentido, llevar adelante esa agenda de objetivos de desarrollo sustentable y de movilidad sustentable tiene al Estado como en un rol preponderante. Y en ese sentido aparecen distintos puntos que el Estado tiene que sortear para poder llevar adelante esa agenda. Uno de ellos es lograr que justamente la movilidad sustentable sea atractiva y obviamente que sea obvia. Y en este sentido, las campañas de concientización que se vienen llevando adelante para el uso por ejemplo, del uso de bicicletas, la priorización del peatón, la promoción del transporte público, es decir, todos elementos que tienen que ver con trabajar sobre las ideas de una movilidad sostenible, y en este sentido el esfuerzo que los estados puedan hacer en su rol activo son destacados y van a ser importantísimos a la hora de llevar adelante los proyectos de intervención en cada una de las áreas. Este tema de trabajar sobre la movilidad sostenible es un tema muy importante. En Mar del Plata recientemente
se han presentado este año en programa de movilidad activa, en donde se plantea básicamente cuestiones vinculadas a la accesibilidad física, pero por sobre todo al desarrollo de una red de ciclovías para la ciudad de Mar del Plata, eh, que verdaderamente está marcando un rumbo en lo que se refiere a las intervenciones urbanas que el municipio se plantea. Esto, como lo voy a comentar más adelante, había sido ya planteado en el año 2013 en el trabajo que se desarrolló del Plan Maestro de Transporte y Tránsito, y que recién ha sido presentado en el Consejo Deliberante para su ejecución. La verdad es que este tema del trabajo de concientización por parte del Estado, en este caso en su rol de promotor, es importantísimo porque la distribución del espacio público o la intervención del espacio público siempre genera tensiones de todo tipo y tensiones a veces inesperadas que hay que trabajar y mucho en materia de promoción. Y hay que, obviamente, sostener políticas de consenso de largo plazo. En este sentido, y sin detenerme demasiado sobre esta cuestión de la concientización, es muy común y ha ocurrido en Mar del Plata, pero también ha ocurrido en Rosario y en otras ciudades de la Argentina, que cuando uno plantea los objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos de la movilidad sustentable, en general todos estamos de acuerdo, pero cuando le van a quitar el estacionamiento que es espacio público del frente de su casa a un vecino porque va a pasar una ciclovía, allí los problemas de la concientización parecen poner a flor de piel que existen tensiones, que estamos todos de acuerdo, en tanto y en cuanto tengamos que ceder alguno de su parte. Bueno, esto es un trabajo minucioso, pero muy importante para que los estados puedan sostener agendas de largo plazo, y en este sentido la movilidad activa ocupa el rol que verdaderamente tiene que ocupar en ciudades con características de ciudades intermedias, como es en este caso la ciudad de Mar del Plata. Y digo las características porque los frentistas, digamos, en la ciudad de Mar del Plata, no son los mismos frentistas de la ciudad de Buenos Aires, del microcentro, del macrocentro de la ciudad de Buenos Aires, en donde hay de alguna manera una apropiación de ese espacio que es público, pero hay una manera de apropiación por parte de los frentistas, con lo cual las intervenciones en el espacio público siempre son dificultosas. Y digo los frentistas no solamente de los frentistas residentes, sino también de los frentistas comerciales. Estas discusiones en las ciudades intermedias son discusiones que necesitan de un trabajo de concientización muy, muy fuerte, y en ese sentido el Estado cumple un rol destacadísimo. También el Estado en este rol debe salir de esta falsa neutralidad tecnológica y empujar, sobre todo en las tendencias de sostener destinos inteligentes, aquellas tecnologías que contribuyan a lograr el objetivo de la concientización, pero por sobre todo los objetivos vinculados a el acceso a la información y a partir de los grandes datos, y obviamente el acceso a los distintos dispositivos que hoy están funcionando en las diferentes ciudades y que son de apoyo para los ciudadanos en materias de movilidad urbana. Otro de los roles que debe cumplir el Estado es evaluar la rentabilidad en un contexto más amplio, integrando dimensiones sociales y ambientales. En este sentido, la evaluación de la rentabilidad en función de una agenda de movilidad sustentable debe incorporar naturalmente la cuestión social y la cuestión ambiental. Este año de pandemia ha puesto en jaque a los medios masivos de transporte, en el sentido de que ha bajado ostensiblemente la demanda, y no sabemos para el periodo post-pandemia qué es lo que espera. Con lo cual, la sostenibilidad de los sistemas de transporte es un tema que está siendo socorrido en este caso por el Estado a través de los subsidios que otorga el Estado, pero que en definitiva merece un replanteo, y algunas consideraciones vamos a hacer más adelante sobre qué deben tener los sistemas de transporte para
tener la particularidad de ser resilientes, sobre todo después de un año como el que hemos atravesado. Estamos atravesando, mejor dicho. Y obviamente el Estado en toda su participación, en la definición de su rol, tiene obviamente que asegurar la mayor participación ciudadana posible y usar las regulaciones para garantizar y acelerar los cambios. En este sentido, 2013, que tiene que ver obviamente con la participación, la fuerte participación ciudadana en los procesos de planificación, y en este sentido los resultados han sido muy buenos. La posibilidad de incorporar en las diferentes instancias de planificación a las organizaciones de la sociedad civil, a los distintos interesados, a las distintas cámaras, a los distintos vecinos, a través de las instituciones, les dan un sustento mucho más fuerte a todos los proyectos que se puedan llevar adelante. En el caso, por ejemplo, de la red de ciclovías para la ciudad de Mar del Plata, fue muy importante la participación de los distintos agrupamientos que había de ciclistas, no solamente por el aporte que hicieron a partir de su experiencia como ciclistas en el diseño de la red, sino que también son hoy el soporte y el sustento para llevar adelante los cambios que en el espacio público se deben hacer para garantizar la accesibilidad de los ciclistas. Así que este tipo de procesos son procesos virtuosos que demoran a lo mejor mucho más tiempo, que requieren de un trabajo consciente por parte del Estado en su rol, pero que dan sus frutos y dan sustento a los proyectos que se lleven adelante. Obviamente que la motorización de la población y de la demanda turística, sobre todo en destinos como puede ser el de Mar del Plata, y ahora vamos a pasar por arriba algunos datos importantes de Mar del Plata, genera consecuencias de tipo ambientales. Estas consecuencias son básicamente la ocupación del espacio, la congestión, la emisión de gases contaminantes y el consumo de energía. En destinos turísticos, como ocurre en Mar del Plata, la congestión y la ocupación del espacio es un elemento fundamental, sobre todo a partir de la motorización de la demanda turística. Ahora vamos a ver algunos valores y algunos datos de cómo esto impacta en un destino como Mar del Plata y qué agenda se debe retomar en este sentido para hacer una política sostenible y a su vez una política inteligente. Las consecuencias no son solamente ambientales, sino que también son sociales, porque esa repercusión que genera la motorización de la población y de la demanda turística que llega a un destino, genera obviamente un deterioro en la calidad de vida, genera problemas derivados con la salud y la contaminación, tanto urbana como en el crecimiento urbano, como en la contaminación acústica, genera problemas en las estructuras edilicias. En Mar del Plata esto es una constante, sobre todo para una ciudad que ya tiene una consolidación de su estructura edilicia muy fuerte a partir de los años 40 y 50, a partir de esa Mar del Plata más popular, y hay en ese sentido grandes problemas edilicios en la ciudad de Mar del Plata por resolver que hacen necesario una agenda para el logro de una Mar del Plata mucho más segura. Este es un tema que está en agenda y está en el Consejo Deliberante y ha sido por primera vez tomado con la seriedad que los casos lo requieren. Y obviamente también hay consecuencias sociales que tienen que ver básicamente con la accesibilidad. Accesibilidad física a partir de las diferentes barreras urbanísticas que generan obviamente inaccesibilidad para diferentes sectores sociales, y obviamente hay allí un ejercicio de los derechos de diferentes sectores
especialmente los sectores con movilidad reducida, a ser parte de una agenda y no ser parte de una consecuencia de la motorización de la población y de los impactos que esto genera en el ámbito urbano. La estacionalidad de la demanda en un destino turístico es uno de los temas que naturalmente debe sortear, no solamente porque haya que trabajar en el sentido de promover alternativas y atracciones para mitigar estos efectos de la estacionalidad de la demanda, sino también porque los impactos de esa estacionalidad en lo urbano son impactos muy agresivos y hacen, en muchos casos, de este destino un destino, digamos, poco amigable para potenciales turistas en otros periodos del año, pero sin duda potenciales turistas para el periodo de mayor demanda. En este sentido, el caso de Mar del Plata es un caso emblemático en el trabajo en lo que se refiere a esta agenda. Estamos hablando de una ciudad que recibe en promedio en los últimos 10 años más de 8 millones de turistas, con una distribución muy marcada en la temporada de verano y básicamente en los meses de enero y febrero, en donde el 40% de los turistas que llegan a la ciudad de Mar del Plata se concentran en esos 2 meses. Es decir, estamos hablando algo más de 3 millones de turistas llegan solamente en enero y donde se ha contabilizado 1.400.000 turistas solamente para el mes de enero, que es el mes pico de la temporada de verano. Esto es un impacto muy, muy fuerte en toda la estructura urbana de una ciudad que tiene algunos números que los vamos a repasar más adelante. Que tiene en la motorización de la demanda turística una de las características más importantes y más relevantes con mayor impacto en lo urbano. Pensemos que la ciudad de Mar del Plata, en el año 93, el 50% de la gente que llegaba a la ciudad, es decir, de turistas que arribaban a la ciudad de Mar del Plata, lo hacían en transporte público, siendo que el otro 50% lo hacían en auto particular. Esos valores en los últimos 20 años se han modificado sustancialmente, obviamente a favor del vehículo particular, del vehículo privado, y el 82% de los turistas que llegan a Mar del Plata lo hacen ahora en su vehículo particular. Esto obviamente genera un impacto que lo vamos a ver en números, pero que ha sido una de las características más importantes de la demanda turística y su impacto en lo urbano y en la movilidad interna de la ciudad. Esto también ha sido medido en cantidad de turistas. Esto ha sido en el marco del Plan Maestro de Transporte y Tránsito, allá por el año 2013-2014. En el mes de enero, el mes pico de la temporada de verano, suman un 25% más de autos al parque automotor estable del partido General Pueyrredón. Esto es realmente un impacto muy, muy fuerte y obviamente quienes hemos tenido, bueno, en el caso de los marplatenses seguramente, pero quienes han podido venir a Mar del Plata en los meses de temporada alta, esto se verifica en las calles y esto genera un impacto muy importante. Esto era un poco el reparto modal que les contaba recién, que lo sustancial para definir es esto de que el transporte público para llegar a la ciudad de Mar del Plata ha perdido una cuota del 30% en los últimos 20 años y esto obviamente ha generado un impacto muy muy fuerte, sobre todo en la distribución del espacio físico, porque esos autos que llegan a la ciudad de Mar del Plata y que pueden ser en un fin de semana 60 o 70 mil autos, verdaderamente generan un impacto ante la necesidad de estacionamiento, ante la necesidad de circulación, ante movimientos clásicos del centro a la playa, que generan una ciudad poco amigable durante esos meses. Y en este sentido, los análisis que se pueden hacer de los impactos que genera la estacionalidad de la demanda y la motorización de la población
Se pueden ver de alguna manera en esta gráfica de distribución de turistas a lo largo del año, la distribución de turistas que vienen en auto y la cantidad de autos que se agregan al parque automotor estable del partido de General Pueyrredón. Sobre la base de un parque automotor del partido, en donde supera ampliamente la media nacional en relación a la cantidad de vehículos por habitante. Mar del Plata está, si sumamos autos y motos, en 1,7 por habitante, lo cual la verdad es que es un índice muy alto que, sumado al contexto de la influencia del turismo y la motorización de esa demanda turística, hacen por momentos de que en los meses de verano la ciudad se vea colapsada en términos de la distribución del espacio público. Y obviamente estas externalidades, por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, han sido medidas en donde obviamente la congestión vehicular ocupa un lugar preponderante, pero también esta congestión vehicular va de la mano del aumento de la cantidad de siniestros viales, ¿sí? Y en tercer término aparecen las externalidades vinculadas a la contaminación del medio ambiente. Estas mediciones que sobre todo surgen de ciudades más grandes, de ciudades capitales, no la tenemos para la ciudad de Mar del Plata, pero de todas maneras sabemos el impacto de la demanda turística y su repercusión básicamente en lo que se refiere a la calidad de vida de los marplatenses y de los turistas a partir de un verano congestionado como ese que viene ocurriendo en los últimos años. Pero uno de los elementos fundamentales que se plantearon para ir resolviendo y para recuperar esa agenda de desarrollo de movilidad sostenible ha sido la generación de la información suficiente para poder abordar a partir de la modelización los distintos sectores en los cuales Mar del Plata debía ser intervenida a partir de ese proceso de planificación. Y una de las herramientas fundamentales fue la realización de la encuesta de origen-destino. Encuesta de origen-destino que, como yo les digo a mis alumnos en la facultad, es una encuesta muy costosa, es una encuesta que lleva mucho trabajo de campo, es una encuesta que suele caer en problemas estructurales derivados justamente de la característica que uno quiere identificar, que es la movilidad de las personas, pero que durante muchos años ha sido inclusive requerida para distintos proyectos de transporte como elemento, como base para justificar los distintos modelos de asignación de viajes en las ciudades o en las áreas metropolitanas más importantes. En la ciudad de Mar del Plata se hizo esta encuesta de origen-destino y la particularidad de la encuesta de Mar del Plata, y que por eso la traigo a colación, en realidad es porque hemos desarrollado una encuesta de origen-destino tanto en la temporada de verano, durante los meses de enero y febrero, como también hemos desarrollado una encuesta de origen-destino durante el ciclo, durante un periodo del invierno, un periodo del ciclo electivo, para ver cómo esas dos Mar del Platas se movían y obviamente que aparecen grandes diferencias entre uno y otro. Pero por sobre todas las cosas, rescatar que el partido de General Pueyrredón en el municipio siempre ha tenido la vocación de analizar, no solamente en el caso de la movilidad urbana, solamente lo que ocurre dentro de la movilidad obligada, vinculada al trabajo y vinculada a los marplatenses, sino también identificar a partir de estas herramientas qué es lo que ocurre con la movilidad de los turistas. Y, por supuesto, con el objeto de poder, a partir de esta herramienta, de este suministro de información y de datos que genera una encuesta de origen-destino, poder resolver algunas cuestiones vinculadas a la agenda del desarrollo de la movilidad sostenible. Este plano que vemos acá es un plano de las líneas de deseo, en donde si bien no reflejan con exactitud las movilidades porque están
están puestos los centroides en las macrozonas que son de análisis, podemos ver grandes diferencias entre, obviamente, la temporada de invierno y la temporada de verano, en donde se produce la estacionalidad de la demanda turística. Y obviamente todo el sector costero durante el verano adquiere una preponderancia sustancial que merece una planificación, al menos para ese periodo de tiempo. Esta encuesta origen-destino, como les contaba, es una encuesta que se basa en el hogar, que fue desarrollada con un importante trabajo de campo y desde un primer momento se intentó identificar a los turistas y a los residentes de la ciudad y analizar por separado y en conjunto, en una instancia posterior, cada una de esas movilidades, obviamente que en la búsqueda de identificar, de generar datos, de generar una base de información que pudiera ser sustento para los próximos proyectos. Y obviamente con la intención de modelizar estos sistemas de movilidad para poder entender y predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro en una ciudad, en este caso como Mar del Plata. Hemos buscado, cuando nosotros intentamos hacer, cuando promovimos el hecho de realizar 2 encuestas por separado en diferentes periodos del año, no encontramos experiencias de este tipo en otra parte, y acá obviamente que lo que está puesto con mayor énfasis en este objetivo es identificar al turista como prácticamente como un residente temporal. Así lo denominábamos en esa instancia, porque tenía conductas y hábitos de residente temporario y porque en definitiva era un sujeto de política, sobre todo hablando de temas de movilidad. Y obviamente podemos, a partir de estos gráficos, ver cómo es la distribución modal, tanto de los residentes como de los turistas, y cómo eso nos lleva a promediar una relación anual para el partido de General Pueyrredón, en donde vemos que en el periodo de verano, que es donde básicamente se encuentran los turistas, donde se encuentra mayor concentración, el transporte público tiene una pequeña disminución, pero aparecen los modos activos, sobre todo el peatón, con mayor preponderancia. Y obviamente esto tiene que ver también, obviamente, con el clima, con la posibilidad de desarrollar caminatas mucho más largas y obviamente realizar viajes que son los que son considerados en la encuesta. Vale decir que la encuesta considera a un viaje aquel que se realiza por más de 5 cuadras, ¿sí? Es decir, hay elementos que definen las variables más importantes de la encuesta, y en este caso la definición del viaje es una definición importantísima para poder analizar después esta distribución modal que se da en los diferentes periodos del año. Y obviamente que hay una escala de prioridades que fueron llevadas adelante en ese proceso de planificación de la ciudad, y que obviamente esa escala de prioridades marcó a partir de este gráfico la obligación de prestarle mayor atención a los peatones, a los ciclistas y en tercer lugar al transporte público. Obviamente que esta priorización de la movilidad sostenible es una priorización que se viene llevando adelante en las grandes ciudades del mundo y desde hace muchos años, y que merece obviamente una gran cantidad de intervenciones para mejorar sobre todo la accesibilidad de los modos más vulnerables, en este caso de los peatones y los ciclistas. Darle protección, darle seguridad, darle cobijo y ofrecerles alternativas seguras es fundamental para cualquier programa de movilidad sostenible de aquí al futuro. Y en este sentido, también la promoción del transporte público. Transporte público que, a partir de la pandemia y por su característica de masividad, obviamente que ha entrado en crisis. Hemos dicho la importancia y el rol del Estado para sostener los diferentes sistemas de transporte público, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo, pero que hace necesario el replanteo
de algunas características que deberán desarrollar los sistemas de transporte público a futuro para poder enfrentar estas tensiones que se han generado este año a partir de la disminución ostensible de la demanda de pasajeros. En aquel momento, a partir de esa información y a partir de lo que se venía planificando, se destacó como punto de partida para el análisis de la ciudad estos 5 puntos, que era conciliar el crecimiento de la ciudad y su demanda de movilidad y servicios en áreas urbanas, con la minimización de sus impactos sobre el medio ambiente, asignar eficientemente el espacio público, potenciar las estrategias que favorezcan a los modos sustentables, que eran definidos como los peatones y los ciclistas, y promover obviamente la planificación y diseño de un entorno urbano que asegure la accesibilidad a las personas. Estos elementos tan básicos son los que sustentan el plan de movilidad, en este caso para Mar del Plata, pero que son los insumos de cualquier plan de movilidad sustentable. En este sentido, es muy importante por parte del Estado acuñar un rol de planificador. Y ese rol de planificador en muchas oportunidades tiene diferentes tipos de tensiones, sobre todo políticas, en el caso de los cambios de administraciones en diferentes periodos. Para esto, obviamente que el mismo plan maestro propuso la creación de un instituto de planificación que pudiera llevar adelante una agenda de trabajo y políticas de Estado municipal de largo plazo que pudieran sortear las diferentes administraciones y colores políticos de las mismas. En este sentido, ha habido un consenso para poder avanzar por allí, pero todavía esas estructuras no han sido creadas en el ámbito de la burocracia municipal. Pero esto es un elemento destacado, y quizás aquellas ciudades, como por ejemplo nombrábamos hoy a Curitiba, pero también lo viene realizando Rosario desde hace mucho tiempo, en las que han consolidado instituciones de planificación urbana durante el tiempo, sin tener mayor impacto con los cambios de administración, han sido las ciudades que han podido sostener una agenda de trabajo y por lo tanto perdurar en el tiempo con resultados que seguramente están a la vista. En el caso de Mar del Plata, no hemos podido consolidar esa institucionalidad que le queríamos dar a la planificación urbana, y obviamente inmerso en la planificación urbana y modelo de desarrollo sostenible para la movilidad, pero sin dudas es un paso muy importante que hay que llevar adelante para poder sustentar en el tiempo las políticas. Aparecen, y vinculado con esto, lo que yo denomino que son retos sociales y desafíos del turismo, y que son 3. Uno está directamente relacionado con lo que recién acabo de nombrar, que es la necesidad de darle institucionalidad a la planificación y obviamente darle una apertura y una modernización de la gestión pública, y esto es obviamente a partir de los diseños apropiados de la gobernanza. He podido visualizar también en el seminario el tema de la gobernanza como un tema destacado, y creo que lo es. Creo que es un tema en el que hay mucho que trabajar. La movilidad urbana y las políticas de largo plazo en esta materia dependen mucho del modelo de gobernanza para cada uno de los destinos turísticos inteligentes, y este elemento tiene que ser realzado para poder avanzar en el resto de los campos que se necesitan para formar un destino turístico inteligente. El otro punto que aparece como un reto y desafío para el turismo es la batalla de la información y las grandes bases de datos. Sin dudas, la posibilidad de, a partir de los distintos programas de datos abiertos por parte de los municipios y de las ciudades, y a partir de la generación de información online que tenemos hoy día, este tema es un tema central que los estados y la gobernanza debe tener en cuenta para
avanzar hacia un destino inteligente. Y obviamente, como punto de reto central, vinculando lo social con el turismo, garantizar el adecuado sistema de bienes y servicios a los ciudadanos. Recientemente, Mar del Plata fue incorporada en un concurso que propone el Estado Nacional a partir de ciertos parámetros que me parecieron muy inteligentes y que tenían que ver básicamente con la vinculación estrecha, no solamente de los proyectos en términos de opciones de atractivos y proyectos vinculados al turismo, sino más que bien aquellos proyectos que tuvieran enraizado las cuestiones sociales y ambientales en este caso, de la ciudad. Es decir, aquellos proyectos que tuvieran un sustento y tuvieran un impacto no solamente en términos de atractivo turístico, sino más bien o también como un elemento de mejora social y urbana y ambiental dentro de la característica de ese proyecto. Por eso que en este sentido hay varios esfuerzos que se están haciendo de manera paralela y uno de esos esfuerzos estuvo centrado en el concurso en el que Mar del Plata ha participado junto con 4 ciudades del país. En ese camino que debemos hacer a partir de la vocación de la agenda turística, y como les contaba recién, debemos trabajar sobre los equilibrios sociales con los diferentes modelos de negocios. Esto que justamente se planteaba en este concurso es muy importante para llevar adelante en el futuro. Es decir, que todos los proyectos vinculados al área de turismo tengan un fuerte sostén en lo social y en lo ambiental y fundamentalmente en el hábitat urbano, porque es eso lo que les va a dar sustento. Hemos visto gran cantidad de proyectos turísticos y de intentos de nuevos negocios vinculados a la actividad turística que han fracasado con el tiempo y justamente han fracasado porque no han sido sostenidos por esa población residente en términos sociales y ambientales. Y este es un desafío, la búsqueda de este equilibrio es un desafío que sin dudas todo proyecto debe llevar adelante. Y obviamente eso requiere una revisión de la gobernanza, porque ese equilibrio entre el mercado y entre lo social es un equilibrio que debe llevarse adelante desde la gobernanza, y esa gobernanza debe arbitrar y consensuar los intereses tanto del sector público como del sector privado. Y obviamente que debe poner su impronta en la conexión con la realidad socioeconómica, a partir de la formulación abierta a la sociedad. Esto es lo que este camino virtuoso, si se quiere, en las políticas que se definen a partir de la agenda turística, son, sin lugar a dudas, el camino que se debe trazar para hacer de cada uno de los proyectos que estén incorporados en un destino turístico inteligente se puedan llevar a la realidad. Y obviamente que los sistemas de transporte urbano requieren de algunas características puntuales para poder seguir adelante. En este caso, el transporte público tiene que ser visto como un desarrollo humano y urbano, es decir, debe constituirse en un vector de desarrollo humano y urbano. Y en este caso, obviamente, vincular lo social con la necesidad de un servicio, en este caso, de movilidad. Y estos servicios de transporte también deben tener los objetivos de la reestructuración a partir de las demandas, y obviamente pone en crisis el concepto de la masividad, sobre todo a partir de este año de pandemia, en donde el distanciamiento social vino para quedarse y en donde obviamente se va a requerir en un futuro de un nuevo diseño a partir, obviamente, de la transformación resiliente de estos sistemas de transporte urbano. Y por último también,
considerar al transporte público eficiente con una mirada, en este caso, a partir de la integración con los modos activos. Ese vector de desarrollo debe desarrollar obviamente el concepto de resiliencia como esto, como la capacidad de adaptarse, de crecer, de sobrevivir y de sostenerse ante las tensiones y los impactos que cuestiones como las que hemos atravesado este año han tenido. Por eso que el transporte debe ser sostenido como un servicio público básico, como vector de desarrollo y debe generar un aporte sustancial a la resiliencia urbana. Para ir avanzando rápidamente, esas características de resiliencia son características puntuales que requieren los sistemas de transporte, que deben ser reflexivos, robustos, redundantes, flexibles, ingeniosos, inclusivos, integrados. Estas cualidades son cualidades destacadas que a la hora de la planificación deben ser consideradas, sobre todo teniendo en cuenta esta necesidad de hacer un aporte resiliente a la planificación de los sistemas de transporte. Si uno tuviese que pensar en un destino turístico inteligente y tuviese que definir 3 puntos centrales en los cuales uno no podría dejar de lado a la hora de planificar, sería, por un lado, el concepto de la intermodalidad, entendiendo a este como la posibilidad de vincular los distintos modos de transporte a partir, obviamente, de la planificación, a partir de la necesidad de la accesibilidad, no solamente física, sino también tarifaria de los sistemas públicos, con la dotación de toda la información y con la dotación de toda la tecnología disponible para mejorar el acceso de los usuarios a los sistemas. Pero la necesidad de sostener el concepto de la intermodalidad es un elemento fundamental para un destino que aspira a ser un destino inteligente. Y obviamente, sosteniendo los conceptos fundamentales que hemos visto sobre sostenibilidad ambiental, el tema de tener un diseño verde, es decir, incorporar la jardinería, incorporar árboles, tratar de reducir los espacios de pavimentación o espacios que no sean permeables. Todo este tipo de cuestiones tienen que estar en el diseño también de una futura calle de un destino turístico inteligente. Y obviamente la inteligencia a partir de la posibilidad de contar con diferentes herramientas tecnológicas que estén a la vanguardia y que hoy están disponibles. En este sentido, me parece importante destacar que si nosotros tenemos que definir una agenda para Latinoamérica, obviamente debemos fortalecer y promover con mayor hincapié lo que es la agenda del desarrollo sostenible a partir de la movilidad sostenible. Y eso creo que de la mano de la posibilidad de acceder a las grandes bases de datos y la posibilidad de acceder a las diferentes herramientas tecnológicas que el sector privado va poniendo por delante de la planificación del Estado, se puede conjugar para llevar adelante un destino turístico inteligente. Sabemos que las experiencias, sobre todo de España, a partir de la posibilidad de la normalización y de la certificación de los destinos turísticos inteligentes, me parece una posibilidad lejana que requiere de mucho trabajo y que seguramente esta feria ha dado el puntapié inicial, pero prefiero destacar las cuestiones de la agenda de la movilidad sustentable para fortalecer justamente la posibilidad de incorporarse como destino turístico inteligente. Creo que ningún turista va a querer venir a Mar del Plata si en su lugar de residencia dispone de infraestructura de ciclovías, dispone de infraestructura con una gran accesibilidad, sobre todo peatonal. Nadie quiere venir a una ciudad turística que no le pueda garantizar esas condiciones de habitabilidad que esa persona o que ese turista tiene en su lugar de residencia. Es por eso que ser un destino turístico inteligente es sostener las agendas de desarrollo sostenible, sostener las agendas de movilidad sostenible centradas en la promoción de los modos
más vulnerables, como el peatón y el ciclista, y por sobre todas las cosas, tener la capacidad, a partir de una gobernanza inteligente, de incorporar a partir de la gestión, especialmente la vinculación con el sector privado, todas las herramientas disponibles en materia de acceso a información y obviamente de herramientas que tienen que ver con la resolución de los problemas de conducta y habitabilidad de una ciudad. Esas herramientas están disponibles, esas herramientas van a llegar y me parece que los estados, a partir del cambio en la gobernanza, deben sostener las agendas de desarrollo sostenible. Si hablamos de requisitos, para terminar, el requisito que cualquier destino inteligente tenga son la sostenibilidad, en donde hago mayor hincapié para la agenda latinoamericana, la accesibilidad, vinculada obviamente a la accesibilidad física, a la accesibilidad tarifaria, a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, pero también esta cuestión de las nuevas tecnologías, la innovación, van de la mano de la gobernanza. La gobernanza como eje central para poder vincular y para poder sostener la agenda de la sostenibilidad, me parece que es el elemento destacado y es lo que y es el aporte que creo que, por lo menos desde mi visión, se puede hacer desde el ámbito de la movilidad urbana. Dicho esto, quedo a disposición para las preguntas que me quieran hacer. Muchísimas gracias, Máximo. La verdad que ha sido muy interesante y muy completa la presentación. Creo que no tenemos en definitiva preguntas, pero creo porque fue así como súper abarcativo todo lo que pudiste desarrollar. Así que ha sido muy esclarecedor para empezar la mañana con un tema, la verdad que bastante complejo cuando hablamos de destinos inteligentes por todas las cuestiones que atraviesan al tema, desde intereses de todo tipo. Como bien decías, ¿no? Esta cuestión del interés hasta incluso del vecino, de, bueno, sí, muy lindo todo lo sostenible, pero mi frente lo quiero, ¿no? Digamos, estas cosas, desde eso chiquitito a cosas más profundas y más grandes. Digo, me parece que es un tema bien amplio y que todavía nos falta muchísimo para trabajar, sobre todo en la región de Latinoamérica, ¿no? Todavía tenemos un trecho bastante largo para recorrer en cuanto al transporte se refiere. Por eso me parecía importante destacar que la agenda de los destinos inteligentes es la agenda de la sostenibilidad, independientemente de la posibilidad y el alcance de los avances tecnológicos de vanguardia que están disponibles, que van a estar disponibles, porque me parece que la dinámica del sector privado en ese sentido va a poner esas herramientas, pero desde la gobernanza lo que hay que sostener son las agendas de sostenibilidad. Y en este sentido me parece que América Latina, si bien tiene ejemplos importantes y ejemplos de avanzada, para las ciudades, en el caso de las ciudades intermedias, hay mucho por hacer, tanto en la Argentina como en el resto de los países latinoamericanos. Totalmente. Mucho trabajo, pero hay que empezar a transitar ese camino. Te agradecemos muchísimo entonces esta exposición magistral, Máximo, ha sido de verdad muy interesante y muy amplio todo lo que trabajaste. Les decimos entonces a quienes están escuchando que nos vamos a ver en unos minutos nada más con la mesa panel que viene ahora con 3 expositores y un moderador, así que en unos minutos más avanzamos ya con la mesa que continúa en la temática. Muchísimas gracias nuevamente, Máximo, por estar aquí. Gracias a ustedes.